capítulo 3. Honre a los que vienen a ministrar sanidad. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto que es justo, recompensa de justo recibirá. Mateo, capítulo 10, versículo 41. Honor significa valor, estima, precioso. Honrar a un hombre o a una mujer de Dios significa valorarlos y estimarlos. Debemos reconocer que la unción es algo precioso. No tiene precio. La unción no se puede comprar. Es dada por la gracia de Dios. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio. Cuando usted deshonra los dones del ministerio, no será bendecido con la unción que hay en ellos. En otras palabras, si usted no honra el don de sanidad, usted no será sanado. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 27. Elías y Eliseo, 2 hombres ungidos de Dios, estuvieron en medio de Israel durante muchos años. Hubo muchas viudas que podrían haber recibido un milagro a través de Elías, pero solamente una lo hizo y era gentil. Ninguna otra viuda demandó la operación de su unción. Cada leproso en Israel podría haber sido sanado por Eliseo, pero ningún otro leproso demandó la operación de su unción, excepto Naamán. Tanto Elías como Eliseo tenían unción para realizar milagros y sanidades. Esos milagros y sanidades estaban disponibles para el pueblo de Dios. Ellos eran recipientes andantes de la unción, pero nadie echó su cubo a estos estanques de la unción para sacar sanidad. Ninguno utilizó su fe para recibir de estos hombres de Dios, excepto una mujer gentil y Naamán el sirio. Jesús dijo que esos hombres no fueron aceptos en su propia tierra. En otras palabras, estos hombres no eran valorados o estimados en Israel. Sus ministerios eran rechazados y menospreciados. Como resultado, muchas viudas perecieron durante la hambruna y muchos leprosos murieron de lepra. Esa no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que recibieran sanidad y liberación. Este tipo de rechazo no era inusual para Jesús. Como mencionamos en los capítulos anteriores, Jesús no fue honrado en su propia ciudad natal. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Énfasis añadido. Honrar al hombre de Dios que viene a ministrar es otro nivel de fe en el poder del Espíritu Santo que mora y actúa en nosotros. Si usted no puede honrar, respetar y aceptar al hombre de Dios, usted básicamente está diciendo:
No creo que el Espíritu Santo esté trabajando en usted y no recibo lo que usted ha venido a dar. Usted está esencialmente rechazando su sanidad. Dé doble honor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículos 17-18. Recuerde, la palabra honor significa valor. ¿Cuánto valora usted a los ministros que Dios ha puesto en su medio? Pablo está hablando aquí acerca de financiar el ministerio. En este caso, honrar significa dar y apoyar financieramente. Las congregaciones que no bendicen a sus ministros financieramente los están deshonrando. No puede recibir de su unción si no los honra de esta manera. Usted recibirá más de la unción de entre los hombres y mujeres de Dios si usted los honra con su dar. En Hechos 28, el dar de la gente siguió a las sanidades milagrosas. Pero hubo una honra inequívoca dada una vez que reconocieron el poder sanador activado en Pablo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hechos, capítulo 28, versículos del 3 al 5. Los hombres observaron a Pablo un poco más para ver si se hincharía o desmayaría y moriría. Pero cuando ninguna de esas cosas sucedieron, se sorprendieron y pensaron que el poder demostrado era divino. No solamente esto, sino que el líder de la isla, Publio, también trató a Pablo y a sus compañeros con gran respeto y honor. Los agasajó y los recibió con cortesías durante 3 días. Por lo tanto, no hubo ningún obstáculo cuando el padre de Publio necesitaba ser sanado de disentería. Luego la sanidad comenzó a fluir hacia todos los que estaban enfermos en la isla. La honra fluyó desde arriba. El líder de esta isla sabía cómo agasajar a los invitados. Primero los honró y las sanidades comenzaron a fluir. Pero no se quedó allí. La gente mostró una honra adicional o un doble honor, al asegurarse de que no les faltara nada a su partida. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hechos, capítulo 28, versículos 9-10. No es difícil ver la correlación entre honrar y recibir sanidad. Un regalo es mejor dado cuando es bien recibido. ¿Qué tanto mejora el desempeño de un cantante o de un actor cuando su talento es apreciado por la audiencia? Por eso que muchos israelitas murieron durante la hambruna. Simplemente no apreciaron los dones de Elías y Eliseo. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 20-21. Eliseo tenía suficiente unción en sus huesos como para resucitar a un hombre de los muertos. Imagínese la unción que estuvo a disposición de Israel cuando estaba vivo. Pero como no honraron, respetaron o recibieron sus dones, no recibieron los milagros que necesitaban. Cada leproso en Israel necesitaba un milagro. El Señor, en su misericordia, vio la necesidad y proveyó al hombre de Dios con esta unción. Era responsabilidad de Israel demandar su operación.
Sus necesidades no fueron satisfechas porque no hubo demanda, no hubo fe, no hubo honra. Si hubieran honrado al profeta de Dios, hubieran sido sanados. La unción estaba disponible, era lo suficientemente fuerte, pero no demandaron su operación. Como se dijo antes, donde no hay demanda, no hay provisión. Libere honra para el hombre de Dios. Que mi vida sea de valor delante de los ojos del hombre de Dios para que sea preservada. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 13-14. Declaro que el hombre de Dios en esta ciudad es insigne y que todo lo que él dice acontece sin falta. Nos dará algún indicio del camino a seguir. Cuando acuda a él para recibir dirección, lo bendeciré con dones valiosos. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 6 al 9. El hombre de Dios orará por mí y seré restaurado. Le haré lugar en mi casa para que pueda tener un refrigerio. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 6 al 8. La palabra del Señor está en la boca del hombre de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. El hombre de Dios sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 13. El hombre de Dios es perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Iré con todos para pedir prestadas vasijas donde poner el interminable fluir de unción que el hombre de Dios ha hablado sobre mi casa. Esta unción traerá prosperidad a mis hijos y a mí. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Seguiré las instrucciones del hombre de Dios para que mi cuerpo sea restaurado como el de un niño y que sea limpiado. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14. El hombre de Dios está ungido para ministrar al Señor como sacerdote sobre su pueblo por sus generaciones. Éxodo, capítulo 40, versículo 15. El hombre de Dios, consagrado para ser sacerdote, buscará a Dios en oración a mi favor. Levítico, capítulo 16, versículos 32-33. El Señor exaltará el poderío de su ungido. Él le dará fuerza al hombre de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. El hombre de Dios será suscitado y hará conforme al corazón y el alma de Dios. Dios le edificará casa firme y andará delante del ungido de Dios todos los días. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. El Señor me guarde de hacer alguna cosa fuera de lugar contra el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. No extenderé mi mano contra el hombre de Dios, porque es el ungido del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 10-11. No tocaré a los ungidos del Señor, ni haré mal a sus profetas. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 22. Señor Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias al hombre de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 42. El Señor salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Salmos, capítulo 20, versículo 6. El Señor es la fortaleza del hombre de Dios, es el refugio salvador de su ungido. Salmos, capítulo 28, versículo 8. Dios ha ungido al hombre de Dios con óleo de alegría más que a sus compañeros. Salmos, capítulo 45, versículo 7. El Señor ha hallado al hombre de Dios.
Lo ungió con su santa unción. La mano de Dios estará siempre con él. Su brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que el Señor quebrantará delante de él a sus enemigos. Salmos, capítulo 89, versículos del 20 al 23. El Espíritu del Señor Dios está sobre el hombre de Dios, porque lo ungió el Señor para predicar buenas nuevas a los abatidos. Lo ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. Dios ha ungido al hombre de Dios con el Espíritu Santo y con poder, y andará haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. Hechos, capítulo 10, versículos 38-39. El hombre de Dios ha sido confirmado conmigo en Cristo. Ha sido ungido por Dios, el cual también lo selló y le dio las arras del Espíritu en su corazón. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículos 21-22. Delante de las canas me levantaré y honraré el rostro del anciano. Levítico, capítulo 19, versículo 32. El hombre de Dios honra al Señor, por lo tanto, él será honrado. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Al hombre de Dios le será dado lugar de honor entre los convidados. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 22. Dios ha coronado al hombre de Dios de gloria y honra. Salmos, capítulo 8, versículo 5. El Señor le ha concedido al hombre de Dios el deseo de su corazón y no le negó la petición de sus labios. El Señor le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino ha puesto sobre su cabeza. Vida le demandó a Dios y se la dio. Salmos, capítulo 21, versículos del 2 al 4. El hombre de Dios invocará al Señor, y Él le responderá. Con él estará Dios en la angustia, lo librará y lo glorificará. Salmos, capítulo 91, versículo 15. La sabiduría lo honrará cuando la haya abrazado. Proverbios, capítulo 4, versículo 8. El hombre de Dios sigue la justicia y la misericordia. Halla vida, justicia y honra. Proverbios, capítulo 21, versículo 21. El hombre de Dios es humilde y teme al Señor. Es remunerado con riquezas, honra y vida. Proverbios, capítulo 22, versículo 4. El hombre de Dios es humilde de espíritu. Es sustentado por la honra. Proverbios, capítulo 29, versículo 23. El hombre de Dios tendrá doble honra en lugar de deshonra. Se regocijará en su heredad en lugar de estar confundido. En su tierra poseerá el doble, y tendrá gozo perpetuo. Isaías, capítulo 61, versículo 7. El hombre de Dios honra a su Padre en los cielos, no busca su propia gloria. Juan, capítulo 8, versículo 49. Gloria, honra y paz al hombre de Dios porque hace lo bueno. Romanos, capítulo 2, versículo 10. Los ancianos que gobiernen bien serán tenidos por dignos de doble honor. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Si
te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos audiolibros, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.